Hola, ¿qué tal a todas y todos? Mi nombre es Luis Axel y vamos a estar compartiendo entre todas y todos la materia de Historia Universal, ¿vale? Antes que nada, muchas gracias por estar en este video. Les voy a platicar un poquito cómo va a ser el desarrollo de las clases. Como ven, está algo pintado en el pizarrón y yo a lo largo de las sesiones voy a ir explicando cada tema a partir de las cosas que ya he apuntado en el pizarrón, ¿vale? Y al final de la clase o de este video voy a explicarles cuál es su tarea y se las voy a apuntar, y también cómo es el formato en que me tienen que entregar la tarea, ¿vale? Pero bueno, comencemos. Primero, ¿qué es la historia? Nos han enseñado a lo largo de nuestra formación académica que la historia puede ser varias cosas, pero lo importante primero es señalar qué es. Entonces, vamos a tener dos grandes acepciones de historia. La primera, como un fenómeno. Si ustedes recuerdan sus clases de física y sus clases de química, van a recordar que hay fenómenos naturales, fenómenos artificiales, fenómenos químicos, físicos, etc. En este caso, la historia también es un fenómeno, y es un fenómeno propiamente social y humano. Entonces, la definición de lo que vamos a entender por historia es que la historia son los acontecimientos o hechos del ser humano en un tiempo y en un espacio definido. ¿Esto qué significa? Que la historia es el estudio del ser humano a través del tiempo. Y esto también incluye al pasado. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos movemos a lo largo de estas coordenadas, ¿no? Tenemos un pasado propio, la humanidad tiene un pasado y hay varias cosas, ¿no?, que están por ahí también a lo largo del tiempo. La otra acepción es que la historia es una ciencia o disciplina. Es una ciencia o disciplina que estudia, investiga, analiza, interpreta, divulga. ¿Qué va a divulgar? ¿Qué va a sistematizar y qué va a investigar? Pues los acontecimientos o hechos del ser humano en un tiempo espacio definido, ¿no? Entonces la historia va a ser dos cosas. Una ciencia que investiga y estudia todas estas cosas, y otra, los fenómenos, ¿vale? Ahora, ¿cómo se hace la historia? Eso es algo muy complicado, porque a pesar de que es una disciplina académica y que se enseña en las universidades, no existe en la realidad, ¿no? Por ejemplo, un médico trabaja con un cuerpo, un arquitecto trabaja con planos, un historiador trabaja con el pasado. Y podemos ir al pasado a un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la historia? La historia se va a hacer a partir de algo que llamamos las fuentes, que en este momento le vamos a llamar solamente así, aunque tienen el apellido fuentes de información, ¿vale? Las fuentes pueden ser de tres tipos. Tenemos fuentes materiales, como por ejemplo las monedas, los sitios arqueológicos, los vestigios, la ropa, los metales, etc. Tenemos fuentes documentales, como todos los textos o libros de historia del pasado. Y también tenemos las fuentes orales. Y las fuentes orales se van a dividir en dos. Puede ser, por ejemplo, el relato de alguien que nos cuente lo que pasó en el pasado, por ejemplo, su abuelito contándole a ustedes la historia de su familia, o puede ser, por ejemplo, un relato que ha ido de generación en generación, como cuál, La Llorona, por ejemplo, que es un relato que tiene más o menos unos 500 años, ¿vale? Y a su vez, estas tres tipos de fuentes las vamos a clasificar en dos. Las fuentes directas son todas aquellas que sí tienen la intención de decirnos algo del pasado. Por ejemplo, un libro de historia tiene la intención de contarnos algo del pasado. Las fuentes indirectas, por otro lado, son aquellas que no nos quieren contar algo del pasado, pero que sin embargo nos explican cosas, como por ejemplo una moneda. Si vemos una moneda, vamos a encontrar que tiene símbolos, que tiene letras, y nos explicará algo de algún tipo. Pero no necesariamente funciona para explicar la historia, funciona para nuestro presente, para comprar cosas, ¿no?
Y es aquí la diferencia entre las directas, aquellas que sí nos quieren contar algo del pasado, y las indirectas, aquellas que no nos quieren contar algo del pasado, pero que nos dicen las cosas. Una vez que tenemos la información, vamos a estudiarla, analizarla, y la historia va a tomar como ayuda a otras disciplinas, a otras ciencias. Las ciencias auxiliares de la historia. Va a haber dos grandes ciencias auxiliares, las naturales como la física, la química o la geografía. Por ejemplo, la física y la química ayudan a determinar la edad de las cosas. Y las ciencias sociales como la economía, la antropología, la sociología, que nos van a dar aspectos de la sociedad en otros momentos de la historia, ¿no? Entonces digamos que con eso la historia va a poder complementar su interpretación y su relato del pasado. Ahora, la historia no solamente funciona como tal, también tiene teorías, también tiene conceptos, también tiene simbolismos. Y eso lo va a hacer a través de unas cosas que se llaman corrientes de interpretación. Las corrientes de interpretación van a ser la teoría que va a explicar, que va a ayudar a la historia a explicar los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en el idealismo, que es un mundo donde lo que se cree son las ideas y se va a dar desde el siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo hasta nuestros días, pues lo que van a creer básicamente son en eso, en las ideas, ¿no? El materialismo histórico, por otro lado, va a surgir en el siglo XIX y en el siglo XX, y lo que le importa explicar al materialismo es la historia, no de la materia, no de las ideas, perdón, sino de la materia, ¿no? De las cosas materiales. El positivismo, por otro lado, por ejemplo, lo que va a crear es una historia como la ciencia. Va a tomar el método de la química, de las matemáticas, de la geografía y la va a aplicar a la historia. El historicismo, por otro lado, por ejemplo, lo que trata de buscar es la interpretación. Ellos mencionan que lo importante de la historia no es los hechos, no es saber lo que existió materialmente, no las ideas, no la ciencia, sino poder interpretar el pasado. La Escuela de los Anales no es una película pornográfica. La Escuela de los Anales tiene y busca la historia de los años, ¿no? Anal viene de año. Y lo que la Escuela de los Anales va a buscar es la parte de la geografía. Para ellos va a ser muy importante mencionar que algo que determina la historia sí o sí va a ser la geografía, ¿no? Si naces, por ejemplo, en Veracruz, es muy diferente lo que vas a aprender de vida a que naces en la ciudad, ¿no? Y por último vamos a tener el estructuralismo. Y el estructuralismo, en lo que se va a fijar, como su mismo nombre lo dice, es en las estructuras, ¿no? La historia y la sociedad tienen estructuras, vamos a estudiarla a partir de eso, ¿no? Bueno, por último, vamos a tomar en consideración algo muy importante, que es cómo se clasifica la historia. ¿En qué año vivimos? Pues según lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida es que vivimos en el 2020. ¿Pero quién nos dijo eso? Vivimos en el 2020 según el calendario gregoriano que se creó más o menos hace unos 500 años. Sin embargo, por ejemplo, para los chinos, nosotros estamos en el 4716. Para los musulmanes, nosotros estamos en el 1442. Y por último, para los árabes o judíos, nosotros estamos en el 5780. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién sabe? El tiempo es una construcción social. Pero para poder entender la historia de mejor manera, la vamos a periodizar en dos momentos. La prehistoria, que se va a dividir en el paleolítico, en el mesolítico y en el neolítico, y la historia, que nace a partir de la invención de la escritura por ahí de 3500 antes de nuestra era, ¿no? O antes de Cristo. Y a su vez la historia la vamos a dividir en 4 edades. La primera va a ser la historia antigua, que va a ir del 3500 antes de Cristo al 476, o del siglo V antes de nuestra era al siglo V ya de nuestra era. La Edad Media, que va del 476 al 1453, del siglo V al siglo XV. La Edad Moderna, que va del 1453 al 1189, o sea, del siglo XV
al siglo XVIII, y por último vamos a tener la edad contemporánea, que va del siglo XVIII hasta ahora, hace 30 segundos que acabo de decir esto, y sigue corriendo, ¿vale? Bueno, esto es por la clase de hoy. Por último, ¿qué es lo que van a hacer de tarea? Bueno, de tarea van a ver un video que se llama ¿Qué es la historia? Y lo van a encontrar en un canal de YouTube que se llama La Historiadora. ¿Vale? Van a ver el video, dura más o menos unos 5 minutos, y después de verlo, lo que van a hacer es, en una hoja como esta, en blanco de su cuaderno, van a escribirme en media cuartilla su opinión. No quiero un resumen, no quiero una reseña, quiero lo que ustedes pensaron y aprendieron en el video. Si les gustó, no les gustó, por qué les gustó, qué les pareció interesante, etc. Van a dividir su hojita así y la van a escribir, ¿vale? Entonces, durante media cuartilla, quiero que escriban su opinión del video y la van a subir al blog, ¿vale? Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo video.